Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de San Cirilo y San Metodio, que es fiesta en Europa por ser los patronos. Y vamos a centrarnos en el Evangelio, donde nos explica el método de Jesucristo de evangelizar, como modelo de lo que después tendrá que tener la Iglesia. Y primero dice que designó el Señor otros 72. ¿Ven? Ya estaba el Señor delineando la jerarquía de la Iglesia. 72, por encima de ellos los 12, que serían ya los obispos, por encima de ellos ya 3 que eran sus preferidos, a los que llamaba en los momentos más importantes, Santiago, Juan y Pedro, y encima Pedro, el que iba a ser el primer papa de la Iglesia. Y los envía de dos en dos porque el apostolado es peligroso y así uno se cuida al otro. La regla del compañero que dicen los religiosos. Id a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, Jesucristo. Es decir, primero Jesucristo envía la palabra, esos discípulos, y después va a llegar a él a ese sitio que es símbolo y diríamos la personificación de la gracia, porque es Dios. Así pasa también hoy. Nosotros somos como esos 72 discípulos que allí donde llegamos tenemos que poner la palabra, el Evangelio, de diversas formas. Pero eso no convierte, pero sí que es condición muchas veces para que se conviertan. Y si no hubiera esa palabra, muchos no se convertirían. Primero llega la palabra, que somos nosotros, pobres inútiles, y entonces después llega la gracia. No es que venga detrás Jesucristo visiblemente, pero sí en poder. Llega la gracia. Y hay personas que admiten esa palabra como una semilla diciendo sí, y hay otras que dicen que no. Pero eso ya está fuera de mi alcance. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, poner la palabra, la semilla. Y Dios llega con la gracia después. Y esa gracia llega cuando uno menos se lo espera. Porque tal vez yo le dije algo por la mañana a una persona y por la noche la recuerda y la rumia, aunque de momento, en el primer momento me rechazó. O también puede pasar que le doy testimonio en una fecha y recordando lo que yo le dije se convierte en el último día de su vida. Por eso es importante la palabra, porque Dios cuenta con nosotros, no lo quiere hacer él todo solo.
quitaos de aquí que yo soy Dios y yo lo puedo hacer todo. Podría hacer eso, pero no quiere, quiere contar con nosotros. ¿Y por qué? Porque Él mantiene una lucha sin tregua hasta el fin del mundo contra Satanás y sus ángeles. Y no olvidemos que ellos son ángeles, mucho más inteligentes y poderosos que nosotros las personas humanas. Y sin embargo Dios, en vez de ganar a Satanás con una espada de hierro, que sería su poder omnipotente, que hace así y se van todos al infierno, todos los ángeles al infierno y los ata de una vez, podía hacer eso con su espada de hierro, pero quiere, para mayor gloria suya, vencer al demonio, a todos los demonios, con una espada de papel. ¿Y cuál es esa espada de papel? Ustedes. Si Jesucristo, si Dios vence al demonio a través de esas espadas de papel, su gloria será muchísimo mayor. Y el mérito también para nosotros muchísimo mayor. Qué bueno es Dios. Fíjate, yo a veces he pensado, lo que más me impresiona no es tanto lo que Jesucristo hizo, sino lo que no hizo. Jesucristo tenía poder para aparecerse por todas partes a la vez, en todas las ciudades del mundo, ir a Roma y a la vez estar en China y decir, yo soy Dios, convertíos, hago 4 milagros y se acabó. Podía haber hecho eso. Y en vez de eso, escoge unos pescadores, espadas de papel, y siglos y siglos y siglos de por medio. ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Qué importantes somos para Dios? Nosotros que somos tan poca cosa y nada, y resulta que Dios, desde su grandeza infinita, nos hace más grandes. No nos empequeñece su grandeza, al contrario, nos engrandece. Y el demonio chirría de rabia y nos tiene tremenda envidia, porque somos instrumentos de la victoria de Dios. Dios me ha vencido a través de estas birrias, que yo hago así y las mato a todas de peste en un segundo. Y eso todavía... Sigamos leyendo. Dice Jesús, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Miren, parece que hay pocos sacerdotes y agentes pastorales. Parece que hay pocos, pues en realidad hay muchos menos de los que parece que hay. Así que imagínense los pocos que son. Y les dice a toda la iglesia, rogad a Dios para que vengan más agentes pastorales, ya sean laicos, ya sean sacerdotes, personas que se consagren su tiempo al Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones también producen más vocaciones, no son inútiles. Rogad porque Dios os va a escuchar, y si no rogáis, y si no pedís, vendrán menos vocaciones. ¿Cuánto depende de nosotros? Que Dios hace menos si le pedimos menos, con todo el bien que quiere hacer Dios porque es amor infinito. Y nuestra falta de fe, nuestra poca oración le ata. Quiere contar también con nuestras oraciones. Con todo quiere contar con nosotros. Se estrella Dios ante nuestra inactividad. ¡Qué humilde! Y dice Jesús, poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Encima que somos pocos. Y nos envía como corderillos, que es el animal más inofensivo y más que no se puede defender. Y nos envía en medio de lobos. ¿Y por qué? Porque mientras yo sea cordero, tendré la protección del pastor. Cuando yo deje de ser cordero y me vuelva lobo, confiando en mi fuerza, en malos medios, en lo del mundo, entonces dejaré de tener la protección del pastor. El pastor ya sabemos quién es.
Por eso nosotros tenemos que estar muy contentos y confiados siendo corderos. Don nadie es al lado de los grandes poderes del mundo, que si la masonería, que si Soros, que si no sé qué, y nosotros unos corderillos de nada. Pero resulta que está detrás de nosotros el pastor. Y mientras seamos corderos, tenemos al que nos protege. Y claro, a la sombra del pastor, toda la masonería y todos los comunistas, si quieran, no son nada. Y ahí sigue la Iglesia 2000 años, riéndose de todos sus enemigos. Ahí sigue, los corderillos. Pero que no dejemos de ser corderos, porque en pecado mortal ya Dios no puede hacer nada con nosotros, porque somos del otro. Así que por más lobos que haya por ahí, tenemos que ser corderos tranquilos, felices. El Señor es mi pastor, nada me falta. Poneos en camino, mirad que os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis, fíjense, no solamente nos pide ser corderillos, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con tomar las cosas al pie de la letra como hacen algunos protestantes. Quiere decir aquí Jesucristo que no tenemos que tener tampoco el apoyo necesariamente en los medios temporales. Sí, que son buenos, que podemos usarlos, pero que si alguna vez no los tenemos o el otro, el enemigo, tiene más, tranquilos. Pero tenemos que nosotros principalmente dar testimonio de austeridad. Decía San Maximiliano María Kolbe, yo podré tener las mejores imprentas del mundo entero en aquel tiempo, pero mis monjes tienen que vivir la austeridad para dar ejemplo, porque no solamente se predica con la palabra, sino también con el ejemplo. Que me vean que soy una persona que ahorra dinero para los necesitados, para ayudar a la Iglesia, y hago penitencia. Y en eso me distingo del mundo, porque ahí el mundo no entiende esa palabra. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. En otro momento, en San Marcos, otro evangelista dice con sandalias. Es decir, que no hay que tomar esto al pie de la letra, pero sí la austeridad, el espíritu. Y no vayáis a saludar a nadie por el camino. Cada uno dice, bueno, pero ¿qué gente es esta? Hola, y se va. No, es que Jesucristo hablaba en un ambiente judío y esto tiene un sentido, que es para ellos saludar a alguien por el camino y tirarse medio día hablando con él. Que no perdáis el tiempo. Austeros de cosas, de comodidades y austeros de tiempo. Aprovechar el tiempo al máximo, porque eso es un talento, el tiempo, más que el dinero. Aprovechar el tiempo al máximo. Y si alguna vez te tienes que divertir o entretener en algo, que sea por salud, porque lo necesitas en ese momento y punto. Pero el máximo que puedas, hacer algo útil por el Evangelio, empezando por tu casa, claro, haciendo tus deberes, siendo un buen trabajador. Cuando entréis en una casa, decid primero, la paz a esta casa, ven a hacer el bien. Ven, nos está diciendo Jesucristo varias cosas. Primero, estar en gracia de Dios. Segundo, ser austeros, despegados de las cosas del mundo. Tercero, no perder el tiempo. Y cuarto, hacer el bien. Curad a los enfermos, dirá después en el Evangelio. Predicad que el reino de Dios está cerca de vosotros. Es decir, detrás de mi palabra, si tú le dices que sí, vendrá la gracia que es el reino de Dios en tu corazón. Y convertir a un alma vale muchísimo más que resucitar todos los cuerpos de todos los muertos del mundo. Y eso lo veremos al fin del mundo. ¿Cuántas almas se han convertido por la gracia de Dios y por nuestro medio? Así que, ¿qué poder tienen esos corderillos? ¡Qué poder! Y el demonio lo sabe. La masonería se puede reír de nosotros tres que estamos aquí en este sitio. Se puede reír, sacó algo por el YouTube y lo ven 50 personas nomás. Y los grandes del mundo se pueden reír de eso, pero ojo,
Eso tiene mucho poder. Eso es como una bomba atómica que avanza en cadena silenciosamente. Y el demonio lo sabe. Y está así. Así que sigamos adelante sin desaliento ninguno, con mucho optimismo, porque estamos bajo la sombra de nuestro pastor.